Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por los que cuidan a los ancianos. Padre Celestial, te amamos a ti que nos creaste por amor. En tus escrituras nos enseñas que no olvidas la bondad hacia los ancianos. Te pedimos por aquellos que trabajan en el cuidado de los ancianos y por aquellos que ahora cuidan de un padre o madre anciana. Dales corazones generosos, reduce sus cargas y recompénsalos con alegría y bendiciones, pues la caridad es la única cosa que hemos de llevar con nosotros a la eternidad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty God
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Let us pray. Oremos. O God, who gladden Dios nuestro, que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the Acts. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Peter and John were going. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro. Te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar». Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado en la puerta hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de instrumentos. Hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloríense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. O children of Abraham, his servant, O descendants of the Jacob he chose, he the Lord is our God. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Rejoice, all hearts that seek. Que se alegren los que buscan al Señor. He remembers his covenant. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, The covenant he made. de la alianza sellada con Abraham, He swore to del juramento hecho a Isaac. rejoice, all Que se alegren seek the los que buscan
al Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. That very day, the first Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, distante 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando lo que había sucedido. and it happened that while they were conversing, Mientras conversaban y discutían, Jesus himself Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? and he replied to them. Él les preguntó, ¿qué? They said to him, Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, who was a prophet, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, how our cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. hoping that he would Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. some women from our Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les, then some of those with us went to the tomb. que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. Was it not necessary that ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? then beginning with Y Moses comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, le explicó lo que se refería a él en toda la escritura. as they approached the Y village, acerca de la aldea donde iba, he gave the impression él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo, quédate. nearly evening, and the day is almost over. So he went in to stay with them. And it happened that while he was Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, said the blessing, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. with that, A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. then they said to each other, Ellos comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? so they set out at Y once, levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo, truly been era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Verbum Domini.
Well, dear brothers and sisters, we continue Queridos hermanos, continuamos celebrando la alegría de Cristo resucitado en el tiempo de Pascua, lo más, el más importante de nuestros tiempos litúrgicos en la octava de Pascua, los 8 días solemnes comenzando con el domingo de Pascua y hoy es el punto medio de la octava, día miércoles en la octava de Pascua. Las sagradas escrituras en esta semana nos rodean y nos infunden con la alegría, la maravilla, la sorpresa e incluso el temor y confusión que sintieron María Magdalena, las demás mujeres y los discípulos al ver y al encontrar a Cristo resucitado. Escuchamos cuando San Pedro una vez es triste y arrepentido y también temoroso, quien había negado a Cristo 3 veces, ahora está fuerte y sin temor. Nadie le puede evitar que predique a Cristo y comparta las buenas nuevas. En la lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles, presenciamos junto con aquellos en torno al área del templo el poder de Cristo resucitado que obra a través de Pedro con su sanación del lisiado de nacimiento. Pedro parece conocer del comienzo lo que iba a hacer para este hombre. De alguna forma, él sabía que tenía el poder para sanarlo y que también era la voluntad de Dios que lo hiciera. Así que eventos milagrosos ocurren, almas son avivadas. El cristianismo como lo conocemos aún está en su infancia, pero hoy también es un día especial. Hace 19 años, hace 99 años atrás, una niña nació en Canton, Ohio. Su nombre de nacimiento fue Rita Antoinette Rizzo y de sus humildes inicios llegó a ser nuestra Madre Angélica, fundadora de esta red televisiva. Mientras que la madre partió de la red televisiva hace mucho tiempo atrás y pasó a la vida eterna en el 2016, uno aún puede sentir su presencia a través de las historias de aquellos que tuvieron el privilegio y el honor de conocerla y de haber trabajado con ella para el beneficio de la red televisiva y también el legado espiritual que ella transmitió a través de EWTN. Su fe total en la providencia del Señor era asombrosa y para muchos fue un gran ejemplo de esta sierva de Dios que hizo lo mayor posible para seguir su santa voluntad. Y a pesar que muchos de nosotros en el canal no llegamos a conocer físicamente a la Madre, su mano se extiende a nosotros como guía y ayuda. Por ejemplo, en preparación para esta homilía le pregunté a la Madre lo que ella sugeriría. Esto me llevó a la biblioteca de los clásicos de programa de la Madre Angélica en vivo. Y a final de los años 2000, ella realizó un programa acerca del camino de Emaús. Cuando estos dos discípulos de Jesús estaban en camino de Emaús, el mismo día que Jesús resucitó de los muertos, la madre describe estos dos discípulos en su programa como los dos gruñones. Gruñones porque estaban desilusionados, estaban descorazonados, estaban tristes, estaban sacudidos por los eventos de los últimos días y en muchas formas daban ejemplo de la desilusión sentida por muchos de los discípulos de Jesús después de su aparente derrota total, su crucifixión. Los apóstoles y los discípulos habían dejado sus casas y a sus familias para seguir a Jesús. Habían escuchado sus palabras, habían presenciado sus milagros e incluso habían salido a predicar en su nombre. Habían esperado que Jesús fuese el Mesías tan esperado. Pero cuando Jesús llega a su pasión, a su hora, cuando había tanto odio en la sociedad, cuando Jesús estaba logrando la obra por la que fue enviado,
fue la hora en que sus discípulos abandonaron a Jesús. ¿Qué fue lo que salió mal? Esto era inesperado. Dios estaba obrando de una manera que ellos no eran capaces de comprender o aceptar. Tenemos la cruz, el sufrimiento, el dolor, la sangre. Por seguro que esto no era parte del plan. Oh, es bueno que tuvieron la gloria de los milagros, las multitudes, la euforia, las emociones, pero cuando la cruz marcó su sombra, dijeron, no es esto lo que esperábamos. La resurrección de Cristo aún estaba fuera del alcance de su fe, a pesar que Cristo les había dicho exactamente lo que iba a suceder. Entonces, pues estos dos discípulos estaban en camino a Emaús, probablemente de regreso a sus antiguas vidas, con sus esperanzas rotas, las cabezas inclinadas. Eran los gruñones, sus conversaciones llenas de lástima al contar los eventos. Su camino los estaba llevando lejos de Jerusalén, la ciudad santa donde Cristo celebró la última cena y sufrió su pasión. Estaban alejando del lugar de la gloria de Pascua y la resurrección de Cristo, el lugar donde la iglesia comenzó. Su peregrinaje también los está llevando lejos de la realidad de Jesús. Como San Agustín reflexionó, estaban tan perturbados cuando lo vieron clavado en la cruz que se olvidaron su enseñanza, no buscaron su guía y no cumplieron sus promesas. La muerte de Jesús rompió sus esperanzas y sus sueños. El Evangelio, según San Lucas, comunica la esperanza de que Él iba a ser aquel que redimiría a Israel, pero lo que buscaban era una redención terrenal, liberación de los principados y los poderes que los gobernaban. Había miedo y desilusión, desengaño. Veían la cruz como una derrota vergonzosa y no eran capaces de entender ni comprender la promesa cumplida de Cristo resucitado. Estaban ciegos de corazón y mente a las realidades que ocurrieron aquel día. Sabían que algo había sucedido, pero estaba más allá de poder comprender lo que había pasado. Sus corazones estaban caídos y sentían un sentimiento de pérdida. Y en aquel estado no reconocieron a Jesús cuando Él se les unió en el peregrinaje. Como la Madre Angélica indicó, la falta de ellos les impedía reconocer a Cristo resucitado. Sus mentes estaban cerradas, igual que sus corazones. Pero Jesús acude a ellos con comprensión de su tristeza, acude a ellos a pesar que no lo reconocen, camina con ellos y los reprende por su falta de entendimiento, pero también les enseña, les guía hacia la verdad de que Él es quien habían anunciado las Sagradas Escrituras, y gradualmente se les abrieron sus ojos y la presencia de Cristo restaura sus espíritus y les da una esperanza nueva y duradera. Y después de celebrar la cena con Jesús, la celebración de la cena eucarística, lo reconocen y apenas lo reconocen, Jesús parece desaparecer, pero en realidad desapareció a través de la absorción de las Sagradas Escrituras, a través de compartir la cena con Jesús. Él está ahora con ellos y en ellos, tanto así que regresan a Jerusalén inmediatamente, a la iglesia de Cristo, para compartir las buenas nuevas comunicadas por Jesús. El Papa Benedicto en cierta ocasión comentó acerca de este texto del Evangelio según San Lucas, que contiene la estructura de la Sagrada Misa. En la primera parte escuchamos la palabra de las Sagradas Escrituras y en la segunda parte la liturgia eucarística y la comunión con Cristo presente en el sacramento de su cuerpo y su sangre.
It may seem incredulous Bien, ahora that these puede parecer increíble para nosotros que estos dos discípulos que aparentemente eran tan cercanos a Jesús durante su ministerio terrenal no lo hayan reconocido. A muchos estudiosos bíblicos que tienen teorías acerca de quiénes eran, this. pero consideremos lo siguiente. The majority Ellos representan a la mayoría de nosotros, personas que estamos en el peregrinaje por la vida, que a menudo es un sendero sinuoso, sometimes a veces hacia Cristo y a veces en nuestro pecado let's not be too hard se on aleja de Él. Y no seamos demasiado duros con estos dos discípulos. recognize Reflexionemos un momento. ¿Acaso nosotros siempre reconocemos al Señor en sus obras? ¿Acaso lo vemos a través del misterio pascual de la cena eucarística y en cada acción de nuestras vidas y en cada interacción con nuestros prójimos en nuestras vidas? be like Clopas and his companion. Hay aquellos At times we may be que centered on our woes and our wounds. a veces podemos estar tan centrados en nuestros propios asuntos que no reconocemos que Jesús siempre está dispuesto y siempre está caminando a nuestro lado. El Papa Francisco exclamó en cierta ocasión que el camino a Emaús se convierte en una especie de símbolo de nuestro peregrinaje en la fe. Las escrituras y la Eucaristía son el elemento indispensable para encontrar al Señor. Al igual que los discípulos que estaban desesperados por la muerte del Señor, nosotros a menudo llegamos a misa con preocupaciones, dificultades, desilusiones, distracciones. La liturgia de la palabra nos da la bienvenida, así como Jesús les explicó las escrituras a los dos discípulos, reavivando así nuestros corazones, la calidez de la fe y la esperanza. Hermanos, Jesús acudió a estos discípulos y les abrió los ojos. Sus corazones ardían con la santa realidad de las escrituras. Eran, como Santa Faustina escribió en su diario, estaban atraídos hacia el pecho de la Santísima Trinidad y sumergidos en el amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús está tirando de nuestros corazones, acudiendo a nosotros a nuestro nivel para pastorearnos e ilustrar nuestras conciencias y para guiarnos a la verdad. Él nunca nos obliga a nada, sino que Él quiere que le llamemos. Por favor, Señor, permanece con nosotros. Así como estos dos discípulos le rogaron al Señor que se quedara con Él. Jesús siempre está presente, siempre dispuesto a hablarnos y a darnos entendimiento de sus caminos. Lo único que tenemos que hacer es abrir las ventanas de nuestros corazones, permitir que su espíritu nos infunda y nos cambie, nos transforme, especialmente en la celebración eucarística, en cada misa, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre, para que nos unamos con Él de manera muy especial. Así que, de manera que es la misma forma que estos dos discípulos y como escribió el Papa Francisco en cierta ocasión, al reconocer al Señor, emprendieron camino de vuelta a Jerusalén para reportar lo que habían visto y escuchado. Una vez que nosotros conozcamos al Señor, al compartir de su cuerpo y su sangre, no podemos quedarnos callados acerca de esta experiencia. Debemos apresurarnos con alegría y prisa para compartir nuestra experiencia, contándole a nuestro prójimo lo que hemos experimentado, compartiendo las buenas nuevas, porque una alegría tan grande no puede quedarse en un solo corazón. El Papa Juan Pablo en cierta ocasión exclamó, quédate con nosotros, Señor, fiel amigo. Quédate con nosotros, la humanidad, ahora y hasta el fin de los tiempos. Y como la Madre nos advierte, no sean uno de esos católicos gruñones. No podemos cambiar a menos que aceptemos el fuego del amor de Dios que nos purifica, que quita todas las imperfecciones y todas nuestras debilidades para que podamos imitar a Jesús.
With Our Lady of Hope, we rejoice in the resurrection of Jesus and ask the Father for all of our needs. That the Church may make known to the world the hope of glory beyond price that lies in store for all people who are redeemed by Christ's blood. We pray to the Lord. That every Christian may follow the example of Christ, daily spending time alone with God in prayer. We pray to the Lord. For the return of fallen away Catholics, that we may share the Father's joy. Que compartamos la alegría del Padre al recibir a nuestros hermanos que estaban perdidos y han sido encontrados. Roguemos al Señor That those who have recently que aquellos que recientemente hayan fallecido vean la faz de Dios y que aquellos que los lloran reciban consuelo. Roguemos al Señor. Eternal Father, through these Easter Padre eterno, a través de estas celebraciones pascuales, renueva a tu pueblo en fervor para que proclamen el Evangelio, para que la Iglesia sea un verdadero sacramento de salvación para todos los hombres. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Receive, we pray, O Lord, Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. It is truly right and just. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, por más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. To you, therefore, most merciful Father, we Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, accept and que bless aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. you firstly Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Remember, Lord, your servant, Acuérdate, Señor, de tus hijos and all gathered here whose faith and y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. celebrating the most Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo del día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección.
Therefore, Lord, we pray. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos, especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Be pleased, O God, Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, on the day before he el was cual la víspera de su pasión took bread in his tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: take this, all of you, Tomen and eat of y it. coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: take this, all of you, Tomen and drink from it. y beban todos de él, Chalice porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, O Lord, as we celebrate the Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. In humble prayer, we ask Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Remember also, Lord, your servant. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Grant them, O Lord, we pray, and all A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. to us also your Y a servant. nosotros, pecadores, siervos tuyos, Open your abundant que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad,
por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Praecepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omne perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respiceas peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coronare dignieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate quia cenum agni vocati sunt.
Sentanten dig verbo, et sanabit. Corpus Christi. Amen. Sanguis Christi. Amen. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, tú que nos has dado en la Sagrada Eucaristía tu cuerpo y sangre, para que sea nuestro alimento espiritual a través del cual podamos tener la vida eterna, si pudiera recibirte en este día en la Sagrada Comunión, desearía con todo mi corazón recibir el pan de vida que viene del cielo. Oh Señor, yo no merezco que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma se sane. Déjame saborear al menos la dulzura de la comunión espiritual. Ven a mí, Jesús, mi Señor, mi Maestro. Ven y alivia mi alma. Fortaléceme para que en unión tuya pueda cumplir perfectamente la voluntad del Padre Celestial. No permitas que el pecado me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Jesús, lávame. Agua del costado de Jesús, purifícame. Pasión de Jesús, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Escóndeme dentro de tus sagradas llagas. Oh Sagrado Corazón de Jesús, recíbeme. Oh Inmaculado Corazón de María, ruega por mí y ámame. Amén. Oh
Let us pray. Oremos. We pray, O Lord, that Te rogamos, Señor, que purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Et Messias, Alleluia, Alleluia. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest,
and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.